Bienvenido a todos los que se fueron sumando, gracias por estar esta noche y por compartir. Como les decía, el tema de hoy es la iglesia hoy en día, la iglesia de hoy. Y así como estamos viendo, estamos en un tiempo muy raro para poder hablar de iglesia, ya que la iglesia en sí como la conocemos no podemos hacer, es algo que todos sabemos y que todos entendemos. Pero se extraña mucho la parte afectiva nuestra de poder compartir con gente, de poder relacionarnos con otros, de poder cantar juntos, abrazarnos, orar juntos, hasta de salir y comer, reírnos juntos después de una reunión. Lo extrañamos mucho, es algo que nos pasa. Y esta noche te quería hacer dos preguntas que quiero que nos acompañen en este tiempo que voy a estar charlando y que vamos a estar charlando juntos. Y que son, si no te da la sensación de que la única forma en que tenemos de hacer iglesia es la que conocemos mediante los fines de semana en el templo. Esa es la primera. Quiero que te la anotes, que la tengas ahí y que la vayas pensando. La segunda es, que me parece aún más importante, ¿cómo está nuestra relación con Dios fuera de este tiempo que no estamos yendo a los templos? ¿Cómo está tu relación con Dios en este tiempo de cuarentena? Claramente son dos respuestas que muchos van a decir que es obvio que no es la única forma de hacer iglesia yendo a los templos y que es obvio que nuestra relación con Dios es algo personal. Pero en estos días de cuarentena yo estuve viendo algo que como que me pareció y me dio la sensación de que estamos más pendientes y extrañamos, y que veo que hay mucha gente que extraña más el templo que la gente, que hay gente que le cuesta más poder hacer iglesia hoy en día. Son cosas normales que pueden pasar, pero como que lo veo que hay una dependencia muy fuerte a los templos, al compartir y al estar con la gente, como que pasa al segundo lado el compartir con la gente, sino que extrañan ir al templo. Y entonces te vuelvo a reformular estas preguntas y ya tenerlas bien en cuenta. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Que me parece sumamente importante. ¿Y cómo estás haciendo iglesia en este tiempo de cuarentena? En la Biblia y a lo largo de la historia vamos a encontrar distintos tipos de iglesia, distintas formas, formatos y modos que se hicieron iglesia y que la gente hizo iglesia y que buscó para congregarse y buscar a Dios. Pero siempre desde las mismas perspectivas, con las mismas premisas, con los mismos conceptos que voy a compartirte ahora. Pero te voy a sacar y voy a hablar de directamente dos temas, dos tipos de iglesia y dos iglesias que conocemos y que seguramente vamos a poder relacionar fácil. La primera es la primera iglesia, la iglesia que se formó después de que Jesús murió, que resucitó, que estuvo con más de 500 personas que lo vieron, que pudo hablar y mostrar y que la gente pudo ver que Jesús era real, que pasó después que más de 120 personas, 120 discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo o estaban orando. Esta iglesia que se formó después de varios acontecimientos importantes que encontramos en la Biblia, en el libro de Hechos, y que marcaron la historia de nosotros como iglesia, y que te invito a que lo anotes y que si querés leerlo, que lo leas en Hechos 2, 42, capítulo 2, del versículo 42 al 47. Hay una parte que va hablando y detallando y describiendo cómo era esta primera iglesia, que me parece que es muy importante, que está bueno, y yo tomé 11 puntitos, que se los digo rápido. 11 características que tenía esta iglesia. Primero, se juntaban distintos tipos de personas. No eran solamente familias o amigos, sino que eran familias, eran amigos, eran gente que estaba en distintos lugares, en distintos momentos, que pasaron por Jerusalén y conocieron a Jesús a través del mensaje que daban. Así que primero que nada, eran distintas personas que se juntaban. Segundo, enseñaban el mensaje que daban los apóstoles, el mensaje de Jesús. Compartían juntos su comida, compartían juntos, oraban juntos, había milagros y maravillas, se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Asimismo se ayudaban económicamente, adoraban juntos en el templo, compartían la cena del Señor juntos,
eran buenos entre ellos y con los demás, y Dios agregaba nuevos cristianos constantemente. Siempre es considerado este modelo de iglesia como fundamental y como súper importante para todos. Me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta y que estos puntos, como te digo, están en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42 al 47, así que buscalos y podés ver estos puntos también, y me parece que son muy importantes. El segundo tipo de iglesia, la segunda iglesia que encontramos que me pareció destacado, que me pareció bueno destacar, es la iglesia perseguida, porque a partir de este momento de que les estoy contando en Hechos, hasta hoy en día, la iglesia fue sufriendo muchos tipos de persecución, distintos tipos de persecución. Hoy en día, en distintos países, en distintos momentos de la historia que pasaron, y hoy en día se sigue persiguiendo a la gente que cree en Jesús, se los mata o se les obliga a que nieguen su fe o a que dejen de seguir a Jesús y nieguen la Biblia, dejen de predicar a Jesús. Y en muchos de estos países vemos que la persecución es muy grande, pero aún así se sigue predicando y se sigue hablando. Es como que a pesar de todo lo que están viviendo, a pesar de las dificultades que tienen, y en muchos de los casos sin tener ningún templo, sin tener instrumentos musicales, sin compartir a veces con mucha gente, porque si hay mucha gente o si cantan muy fuerte, los pueden descubrir y pueden morir, literalmente son perseguidos y pueden sufrir mucho. Ellos, su familia y mucha más gente, es más, hay casos de gente que ni tiene redes sociales para que no descubran quiénes son, de dónde vienen. Misioneros hoy en día, misioneros, gente que está hoy viviendo esto y compartiendo el mensaje de Jesús en lugares donde la iglesia sigue siendo perseguida. Y aún así siguen teniendo los mismos conceptos que tenía esta iglesia, la primera iglesia, que tenía esta iglesia de Hechos. Se siguen juntando distintos tipos de personas, siguen hablando del mensaje de Jesús, siguen compartiendo juntos su comida, su economía, sigue habiendo milagros, siguen orando juntos, siguen teniendo los mismos conceptos, siguen teniendo estas mismas situaciones, estas mismas características. Y sobre todas las cosas, siguen hablando de Jesús y sigue siendo el centro de todo Jesús. Las mismas características que tenía la iglesia primitiva, la primera iglesia, las siguen teniendo hoy estas iglesias, y aún las iglesias que no son perseguidas como en nuestro país, que la iglesia no es perseguida y puede hablar libremente. Es muy lindo ver cómo esto sigue fluyendo, así como fueron o son perseguidas muchas iglesias, así también esas iglesias que fueron perseguidas fueron motores de grandes avivamientos. Podemos ver que las de la primera iglesia, cuando fueron perseguidos, se expandieron por el resto del mundo y a causa de la persecución tuvieron que huir y escaparse de Jerusalén para empezar para zafar de la muerte, y aún así el mensaje fue predicado, aún así siguieron hablando de Jesús, aún así se extendió el reino de Dios, la iglesia de Jesús se agrandó aún más. Entonces vemos que la persecución en muchos de los casos fue motor para que sucedan grandes avivamientos, grandes movimientos donde la gente pudo acercarse a Jesús y conocer el mensaje de salvación. Hoy en día, si lo buscan, hay un caso muy fuerte que es el caso de la iglesia en Irán. Irán es un país sumamente musulmán que desde la constitución lo establece como que todos tienen que ser musulmanes, y es muy fuerte la religión musulmana y el concepto que tienen ellos, para eliminar a todas las religiones que no lo sean. Entonces es muy difícil hacer iglesia en ese país, pero Irán es un país donde la iglesia cristiana, la iglesia que predica la Biblia, la iglesia que predica a Jesús, sigue creciendo día a día, y es un fenómeno muy importante y muy grande, de que decís, ¿cómo puede ser que a pesar de todo lo que están pasando, a pesar de que matan a la gente, le sacan todas sus propiedades, la iglesia sigue creciendo en estos países? Dios se mueve a través de la iglesia que busca seguir los conceptos de Dios y buscar a Dios en todo momento. Entonces, a raíz de todo esto y a raíz de estos modelos de iglesia,
te quiero preguntar, ¿cómo estás vos con tu relación con Dios? ¿Cómo estás vos haciendo iglesia? Son dos modelos de iglesia muy parecidos en algunas características y muy distintos en el contexto en que vivieron. Pero realmente es muy lindo ver cómo Dios usó todas estas cosas para traer más bendición y traer más, que se engrandezca el reino de los cielos, que se engrandezca la iglesia, que engrandezca la iglesia. Y hoy nos toca a nosotros estar encerrados, hoy nos toca a nosotros estar en cuarentena, algo que ya sabemos, que ya no sé ni cuántos días vamos de cuarentena, yo ya perdí la cuenta, la verdad que nunca me puse a contar muy puntualmente todo, pero ¿cómo estamos viviendo nosotros la iglesia? Nosotros, ¿cómo estamos haciendo iglesia? Porque tal vez en este tiempo nos pasa que estamos encerrados y empiezan a verse muchas situaciones distintas en nuestra vida. Por ejemplo, se empieza a ver que hay gente que empieza a tener más depresión o más ansiedad, como pudimos hablar hace un par de semanas, también en una de las charlas que tuvimos. Así como hay gente que empieza a tener se siente más sola y empieza a sentirse como amiga de la soledad y a agarrarla a la soledad como propia. Tal vez hay gente que empieza a aislarse más, a separarse más. Y hay gente que le gusta estar así y que no le interesa tener relación con otros. Iban los domingos a la iglesia y hoy no se conectan con nadie. Capaz que se conectan a alguna de las prédicas del pastor los domingos en la semana o a alguno de los live que hacemos nosotros y nada más, y no se relacionan con nadie. Entonces, muchas de estas situaciones, muchas de las crisis que vivimos muestran realmente lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida. La crisis siempre muestra qué hay dentro nuestro. Entonces, es muy importante poder entender que lo que estamos pasando no es problema y causa de la cuarentena, sino que muchas cosas son situaciones que había en nuestro corazón y que empezaron a salir a la luz. Se habla de muchos problemas matrimoniales en estos días, se habla de un montón de cosas que están pasando en estos días. Muchas de estas situaciones a veces estaban escondidas o tapadas y hoy se ven porque están todo el día juntos, porque están encerrados y hay muchas situaciones que empiezan a salir a la luz, porque como digo, las crisis muestran realmente quiénes somos y qué hay dentro de nuestro corazón. Pero también hay alguien que conoce nuestro corazón y esto que quiero que te lo anotes y quiero que lo leas junto conmigo. Proverbios 15, Proverbios es un libro de la Biblia si no lo conoces. En el capítulo 15, en el versículo 11, hay un proverbio que dice: ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Dios nos conoce, sabe lo que hay dentro nuestro, sabe lo que hay dentro de nuestro corazón y sabe lo que estamos pasando y sabe lo que se forma dentro nuestro en estos momentos. Pero Dios no quiere que te quedes así, a Dios no le interesa que te quedes con esta situación. A Dios no le interesa que si estás con depresión o con ansiedades o con algún problema te quedes en esa situación. A Dios no le interesa que vos te quedes así. A Dios le interesa que vos puedas cambiar. Porque Él conoce tu corazón y sabe que no solamente hay cosas que a veces no son buenas o cosas malas realmente o estas situaciones feas. Dios quiere que vos puedas salir de esto porque sabe que dentro tuyo está ese propósito que Él puso dentro de tu corazón. Y acá realmente no importa cuántas buenas acciones hagas, acá realmente no importa lo que nosotros podamos hacer diariamente, acá importa que Jesús esté dentro de nuestro corazón. Importa que vos puedas tener una relación con Jesús, importa que vos puedas decir con tus palabras que sos pecador y que necesitas que Jesús entre en tu corazón y sea tu Salvador personal. Esto es lo que importa. Entonces, puedes estar viviendo un montón de situaciones, pero hoy en día es importantísimo que puedas entregar tu corazón a Jesús y abrir tu corazón para que Jesús sea tu Salvador y pueda ayudarte a salir de la depresión, de la soledad o de las situaciones que estés viviendo, porque en muchos casos no pasan estos problemas, pero sí que están aislados y que no les interesa relacionarse con nadie. Hoy en día se habla también muchísimo del fin del mundo. Sinceramente, nadie puede saber cuánto falta para el fin del mundo. Y la persona que te diga, falta un año, estamos muy cerca ya,
Sí, estamos muy cerca del fin del mundo, pero nadie sabe ni el día ni la hora, dice la Biblia. Así que si alguien te dice, falta un año para que venga el fin del mundo, no le creas, porque no es verdad. Nadie puede saber ni cuándo va a venir, ni a qué día, ni qué hora. Dios es el único que sabe. Entonces, lo que nos queda a nosotros es decir, sí, es todo lo que está pasando, son advertencias de que se acerca el fin del mundo. Y yo te voy a hacer una pregunta para que te quede en tu corazón y en tu cabeza. ¿Qué va a pasar con tu vida, con vos cuando llegue el fin del mundo? ¿Vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? ¿Dónde va a estar tu vida? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Y con esto quiero cerrar este pequeño paréntesis que hice, pero me parece muy importante que esta pregunta que hacía al principio, ¿qué estás haciendo cómo estás teniendo tu relación con Dios? Esta puede ser una respuesta. Puedes buscar a Dios, puedes buscar a Jesús y hacerlo tu Salvador. Entonces, mi intención, la verdad, no es asustarte, mi intención no es deprimirte, mi intención es bajonearte, mi intención es que juntos podamos pensar cómo se viene la iglesia hoy en día. ¿Qué tenemos nosotros de recursos para la iglesia de hoy en día? Te animo a que busques más a Dios, te animo a que te acerques más a Dios. Si lo estás haciendo, que no dejes de hacerlo. Pero te animo también a que podamos juntos pensar en la iglesia con el concepto en que Jesús lo creó. Porque la iglesia no es el templo, no es las cuatro paredes. La iglesia es el conjunto de personas. Y si lo buscas en el diccionario, dice que la iglesia es el conjunto de personas que sigue una religión. Yo le pongo y lo declaro y lo recontra digo, la iglesia es el conjunto de personas que siguen a Jesús, que creen en su muerte y que creen en su resurrección, que ponen en práctica los valores y enseñanzas de la Biblia. No es el templo, no es el lugar, no son los pastores, los líderes, es la gente que sigue a Jesús. Y en eso sí hay pastores y sí hay líderes, pero es el conjunto, es entre todos. Hoy podemos compartir en familia como iglesia, podemos ser iglesia con nuestra familia, compartiendo canciones, alabanza, palabras, momentos de oración. Podemos hacer iglesia así. Pero en la Biblia encontramos a un personaje muy importante para el Nuevo Testamento que se llama Pablo. Una persona que supo hacer iglesia aún en la cárcel. Eso, si querés buscarlo, está en Hechos 16. Anotate y buscarlo. Es una linda historia para que puedas ver cómo se puede hacer iglesia aún en momentos súper difíciles como en la cárcel. Pero también Pablo insistió en que no dejemos de congregarnos, en que no dejemos de juntarnos con gente, en que no dejemos de compartir con los demás. Eso lo puedes encontrar en Hebreos 10:25. Pablo insistió en que juntos podamos compartir, que no dejes de congregarte, que no dejes de congregarte, que congregarse quiere decir estar juntos, ir juntos a un mismo lugar. No está mal hacer iglesia en nuestra familia, al contrario, como te decía, está buenísimo, es recontra importante, pero también es muy importante poder hacerlo con otras personas. Entonces vuelvo a hacer las preguntas que venía haciendo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estás haciendo iglesia en la cuarentena? ¿Cómo lo estás haciendo la iglesia en la cuarentena? Entonces te vuelvo a repetir las características que tiene la iglesia. Y ya digo la iglesia porque puedo decir que la primera iglesia, las iglesias perseguidas y las iglesias que no son perseguidas tienen estas características. Se juntan con distintos tipos de personas, enseñan el mensaje de Jesús, comparten juntos lo que tienen, se ayudan entre ellos, oran juntos, hay milagros y maravillas, se reunían en el mismo lugar y compartían lo que tenían, se ayudaban económicamente, adoraban juntos en un templo, compartían la cena del Señor y Dios iba agregando nuevos cristianos. La iglesia hoy en cuarentena no nos podemos juntar, sinceramente no podemos, no hagan cosas reales. La iglesia no puede ser nada más que un templo, la iglesia no es nada más que el templo, la iglesia es donde nos juntamos, donde más de 2 o 3 se juntan. Entonces yo te invito a que juntos pensemos esto. La iglesia tenía estas características, o tiene estas características, mejor dicho.
Entonces, ¿qué nos impide juntarnos con los demás? No solamente además de nuestra familia, ¿qué nos impide juntarnos con los demás? Si tenemos medios de comunicación así como Zoom, que es seguro si lo usamos con seguridad, u otros medios o Skype o un montón de medios para poder tener videollamadas y compartir con otras personas, ¿qué nos impide ayudar al necesitado, compartir con el que no tiene? ¿Qué nos impide que oremos juntos? ¿Qué nos impide que haya milagros? ¿Qué nos impide que haya gente que se acerque a Dios? ¿Qué impide que nos podamos ayudar hasta económicamente? ¿Qué nos impide poder compartir la palabra de Dios si tenemos las redes sociales y un montón de medios hoy en día que están a nuestro alcance o al alcance de la mayoría? No hay nada que nos impida hacer iglesia. El propósito que tiene la iglesia es el que dijo Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. No podemos salir, pero podemos hacer iglesia igual, sin depender de un templo, sí dependiendo de estar juntos, sí dependiendo de que el mismo espacio no sea el físico, pero sí podemos hacerlo virtualmente, mediante las redes y, como decían, los medios que tenemos. Gracias a Dios no estamos siendo ni perseguidos, no nos están matando, no estamos sufriendo, la mayoría no está sufriendo enfermedades, solamente tenemos que quedarnos en nuestras casas. Muchos hasta están trabajando o estudiando. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás haciendo iglesia vos? ¿Cómo estás buscando a Dios en este tiempo? Te aseguro que este tiempo, así como lo fue en muchas de las iglesias perseguidas, este tiempo va a ser un tiempo que sea el trampolín para que podamos llegar a un tiempo con Dios más grande, donde haya un avivamiento también, donde haya un mover de Dios mucho más grande, donde podamos compartir juntos los milagros que Dios va a hacer. Porque si no sabes, hay varios chicos que ya se fueron acercando gracias a las redes sociales y a los grupos de conexión y las actividades que estamos teniendo. Hay varios chicos que se fueron acercando. Entonces, no impide nada que la gente se acerque a Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es seguir buscando, es seguir acercándonos a Dios. Porque Dios tiene cosas muy importantes y cosas muy grandes para nosotros. Como les decía a principio de marzo, cuando estábamos hablando de la palabra que Dios nos daba para este año, el que tenga oídos para oír, oiga, que abran los oídos, escuchemos, porque este es un tiempo donde no tiene que ser una dificultad, donde no tiene que ser un problema para nosotros, sino que tiene que ser una oportunidad para acercarnos más a Dios, para mejorar nuestras relaciones con amigos, con familia, con hermanos de la iglesia, para poder compartir juntos tiempos de calidad buscando a Dios, haciendo iglesia, porque de esta manera también hacemos iglesia, porque hacer iglesia se trata de estar juntos, hacer iglesia se trata de buscar a Dios juntos, hacer iglesia se trata de que el mensaje de Jesús sea predicado siempre. Así que te animo a que te fortalezcas en el Señor, porque este es un tiempo, como también decía en marzo, donde Dios va a movernos y va a sacudirnos bastante. Y se va a notar la gente que está firme, que quiere buscar más a Dios, y se va a notar la gente que no está firme y que le cuesta buscar a Dios. Entonces te animo a que ayudes al que le cueste y que si estás tratando y si estás haciendo iglesia, conectándote con el estudio de la Biblia que estamos teniendo semanalmente en el grupo de jóvenes, o en los grupos de conexión los sábados, o las reuniones los mensajes que está haciendo el pastor o los distintos pastores de la iglesia, o por estas charlas o live que hacemos en Marcando Historia en MH. No dejes de hacer iglesia. Afirma tu corazón, busca que tu relación con Dios crezca y ayuda al que está débil a que se levante. Seamos iglesia todo el tiempo, seamos iglesia 24 horas, seamos iglesia siempre. Así que Dios te bendiga y te animo a que no dejes de ser iglesia todos los días. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Dios les bendiga mucho.